para nosotros fue una muy grata sorpresa, no son entrevistas que uno ni siquiera pueda soñar, y menos de pronto. A mí me ha parecido un par de veces Maradona, 2 veces, así que uno ve que entran, y yo me enteré que iba a ir por la radio Cristina Fernández a las 8 menos cuarto de la mañana de hoy. El reportaje fue muy extenso, naturalmente, hablamos de todo, pero yo quiero presentarles a ustedes la primera respuesta que a mí me generó asombro, porque habla de la lucidez de una persona que está relajada, tranquila y, por supuesto, siempre muy sólida. Esto no es un descubrimiento para nadie. Gustavo Campana, co-conductor en el programa de las 7:50 y escritor de un libro que se llama Prontuario, No hay neoliberalismo sin traición, librazo, buscó por ese lado. ¿Es compatible el neoliberalismo con la democracia? Cuando transitó por esa pregunta mi compañero, cuando me di cuenta que iba por ese lado, digo, ¿cómo se las arregla? Porque así, de sopetón, no me parece que en el marco en el que se está hablando de temas generales de la Argentina se pueda salir tan airosamente, dando una especie de cátedra como lo hizo la expresidenta. Esas discusiones en los sets de televisión, de los políticos hablando de huellas perdidos o de internas o de cosas, en fin, me parece que nada más alejado de lo que la sociedad está demandando y necesitando, aun cuando no lo advierta. Aun cuando resulta divertido esos programas de muchos panelistas, donde todos se pelean y gritan y hablan, donde nadie saca nada en concreto, simplemente se quedan con imágenes que en el fondo no hacen más que seguir denostando la actividad política, ¿no? Porque en definitiva me parece que esto es el gran objetivo del neoliberalismo. La paradoja de que los que se llevan la plata son unos y los políticos son los responsables de las crisis. Resulta ser que con el neoliberalismo el mercado decide la asignación de recursos, decide las políticas económicas, estas fracasan y después el problema son de los políticos que no han sabido gestionar bien. Entonces tiran a este político, ¡pum!, viene otro, a lo mejor de un partido parecido o similar, o que le daba mejor el coaching, pero el neoliberalismo siempre está como el sol. El mercado siempre decide quién se lleva la plata, cuánto se lleva, cuánto le dan, especulación, no especulación. Y los políticos son los que cargan con el costo del fracaso, no de las políticas, sino del sistema neoliberal. Esta es la gran paradoja. Tan aceitado y tan inteligente que nadie advierte que lo que en realidad está mal no es la política, sino esta orientación neoliberal de la política y de la sociedad. Bien, y por supuesto esto tenía un análisis previo sobre en qué momento tenemos el neoliberalismo y este conflicto con la democracia, que es cuando la caída del muro de Berlín, cuando se terminó el cuco de Rusia, se pudieron dar al libre juego del establecimiento de todos los códigos neoliberales que rigen al mundo indudablemente desde ese momento hasta ahora. En algunos sitios, con una contención, América Latina tuvo, en varios países, incluida la Argentina, la posibilidad de ponerle un dique a ese avance atroz del neoliberalismo, porque el neoliberalismo directamente mata a la gente, la hace morir antes, los mata en las represiones y de todas las maneras posibles. Es muerte el neoliberalismo. Y es lo que quedó. Por eso Fukuyama habló del fin de la historia, aunque América Latina demostró que no había nada, un fin de la historia, en todos estos años en los que hubo una cierta esperanza. Esperanza que el neoliberalismo, con su inmenso poder económico, mediático, está ahora nuevamente vulnerando, llevándose por delante, y esta es la puja que tenemos. Por eso, cuando se habla de grietas o cosas por el estilo, estamos hablando de mundos muy disímiles. Un mundo que aún manejándose dentro del capitalismo, porque el kirchnerismo nos sacó al país del capitalismo, porque directamente no hay manera. No la hay, salvo con una revolución profunda y pasar a otra forma de organización de la vida. Pero le puso un límite, incluyó a la gente en algo que dentro del capitalismo le permitiese vivir un poco mejor. Bueno, todo eso ha sido abatido porque otra vez entronizó su enorme y devastador poder el neoliberalismo. Vamos a ver algún otro tema de los planteados hoy, porque fueron muchísimas preguntas, era todo el equipo el que estaba haciendo las preguntas. A ver. Yo creo que el único funcionario que realmente trabaja todo el día, hay que reconocerlo, es Caputo, el de finanzas, que está todo el día emitiendo deuda y deuda y deuda. Y claro, como los demás no trabajan, el que tiene que salir a laburar es el que tiene que conseguir la plata para financiar, ¿no? Entonces,
pero es el que más hay que reconocerle a Caputo. Eso está todo el día trabajando, todo el día emitiendo deuda, todos los días nos levantamos con un bono nuevo a 100 años, con otro a 25, con otro de 2000, con otro de 5. Él trabaja todo el día. Ahora, la de desarrollo social con sus parripollos evidentemente no anda bien. Berman con importación de plasmas, tampoco. Cabrera con las industrias, menos. Acaba de despedirse ayer en Esteban Echeverría a 112 trabajadores y a 140 más en La Matanza, en La Tablada, en una metalúrgica internacional. Y bueno, y Bullrich, bueno, que ya no es más ministro, pero sus emprendimientos cerveceros tampoco creo que tengan demasiado andamiento. Así que estamos en esto. Eso sobre el trabajo del gabinete con algunas especificaciones muy particulares. El gabinete, el que trabaja verdaderamente es Caputo. Y Caputo trabaja pasando la gorra, como los artistas que para facilitar la concurrencia de la gente no le pone un precio, sino que pasan la gorra al final para ver qué es lo que cada uno puede ofrecer de acuerdo a lo que puede, pero también de lo que entiende que vale el espectáculo. La Argentina está desde hace 1 año y medio nada más que pasando la gorra, en este banco, en este que presta dinero, en este país, en este otro, y ya lleva más de 100.000 millones de dólares pedidos para financiar lo que es un déficit fiscal extraordinario, que no hay manera de abatirlo con lo que el país produce. Lo que entra de dinero es mucho menos de lo que sale para pagar los costos afuera. Y esto es algo sumamente grave que tiene una sola persona para relativamente arreglar, lo que es Caputo, mientras de paso hace negocio para toda la clientela que toda la vida ha tenido. Uno de los ganadores del dólar futuro, un notable ganador de las LEVAC, como se ha probado en investigaciones, una de Roberto Navarro de no hace demasiado tiempo, y quedó especificado perfectamente a qué juega el gabinete y sobre todo a qué juega Caputo con Duhovne, pero el que lleva la voz cantante es Caputo. Habló también de la oposición en este reportaje en la 750, Cristina Fernández de Kirchner. Este posicionamiento de las PASO nos coloca en un lugar de poder ejercitar y ejercer una oposición seria, responsable, en serio y no presionable frente a este poder ejecutivo, porque este es otro tema que tenemos grave. Gente que ha sido votada para una cosa y luego tiene un voto que no se corresponde con eso para lo cual fue votado. Creo que, mediando no convicciones, todos sabemos de qué estamos hablando. La sociedad lo percibe, la sociedad lo sabe, los periodistas lo saben. Se habla fuera de micrófono, se habla fuera de cámara, se habla de carpetazos, se habla de extorsiones, se habla y se ve también intervenciones a los sindicatos, cuando el sindicato no hace lo que quiere el poder. Lo vimos el otro día, lo que pasó con un sindicato, luego de que su secretario general recibiera a Jorge Tayana y a Vanessa Siley en un plenario de delegados. Lo saben los medios. Los medios que no son afines al gobierno, los medios que tienen una postura crítica y un análisis crítico frente a lo que está pasando, están sufriendo un acoso judicial, financiero, de características inéditas, por lo menos en democracia. Entonces me parece que esto es lo más importante. Y esto es lo que hoy tenemos que plantearnos. La sociedad opinó quiénes son los mejores opositores frente al gobierno. Bueno, más adelante vamos a tener tramos referidos al aborto, a lo de Nisman, a esto de la gendarmería, a esta locura de la que está participando Lorenzetti. No se la quería perder y ya saben ustedes el comunicado que emitió tratando de apartarse del fallo de los peritos de la Corte. Es una cosa demencial lo que ocurre, pero eso va a ser cuando lleguemos al tema Nisman, porque también habló hoy Cristina Fernández de Kirchner de la industria nacional. ¿Hay posibilidad de país, y cuando uno dice país, dice soberanía, independencia, política y económica, sin industria nacional? No, definitivamente. Bueno, si uno observa
los países desarrollados, porque aparte el trabajo industrial es el gran redistribuidor también, por lo que significa la cadena de valor agregado. No es solamente un servicio que comienza acá y termina. Todo lo que es un proceso industrial trae aparejado insumos, trae aparejado otras industrias que terminan siendo proveedoras de esa gran industria madre. O sea, si uno estudia o ve Alemania o Estados Unidos, ve que el desarrollo industrial es clave. Que vos me digas que tenés que ir perfeccionándolo con la ciencia y la tecnología y hay innovación productiva, pero sin ninguna duda. Bueno, nosotros hemos dado muy buena fe de eso en nuestra gestión. Nunca se había invertido en ciencia y tecnología como se hizo durante nuestra gestión. Es más, creamos un ministerio. Es más, pusimos 2 satélites en el aire de construcción argentina. Es más, éramos proveedores de reactores nucleares donde le ganamos a países como Francia, cuando fuimos, por ejemplo, a Australia. Australia, mira vos. Nosotros le proveemos a Australia un reactor nuclear. ¿Y sabés quién competía con nosotros? Francia. Francia, saben ustedes que es uno de los países más expertos en materia de generadores de energía nuclear. De hecho, en Francia, la mayor generación de energía se hace a través de la energía atómica, energía nuclear. Por eso tiene diferencias de precios con respecto a otros países. Entonces, Australia, pero vos no podés comparar países que tienen la mitad de los habitantes que tiene en Argentina y que han tenido otro tipo de desarrollo, otra extensión. Es imposible. Pensar en una Argentina sin industrias es pensar en una Argentina condenada a la reprimarización de las exportaciones y a ser mera productora de granos, que en realidad yo no sé si alguna vez funcionó, porque tampoco creo que funcionara a principios del siglo cuando éramos 5 o 6 millones. Pero con 43 millones, ¿cómo sostenés 43 millones de personas con vida digna, con salarios que le permitan consumir si no tenés industrias? La verdad que me resulta bastante difícil imaginar una Argentina próspera de 43 millones sin industrias. El neoliberalismo es una introducción a la discusión sobre la corrupción. Si ustedes buscan antes de 1980 y algo, tiempos del doctor Alfonsín, hacia atrás, la idea de la corrupción constante, como después sucedió, no estaba en los diarios, no estaba en los títulos, no estaba en la búsqueda periodística. Esto sucede cuando el neoliberalismo quiere entronizarse y la única manera que tiene es por vía de acusar de corrupción y sostenerlo en el tiempo, más allá de todo lo que hemos aprendido sobre las mentiras que esto conlleva en estos años. Porque política pública contra política pública no se puede discutir. Una incluye, da trabajo, busca la industria, busca los derechos. Esto es indiscutible y no es necesario contraponer lo que ahora mismo está sucediendo en la Argentina. Pero si ponemos la corrupción por delante, si infectamos, si adulteramos el raciocinio y lo que verdaderamente tenemos que discutir con el tema de la corrupción, pues entonces allí está el gran éxito del neoliberalismo, de los años 90 en adelante acentuándose en el presente. Julia. Víctor Hugo, yo quería destacar, vos le preguntaste por la conversión de su plazo fijo en dólares a pesos y ella, bueno, efectivamente reconoció, además de haber tomado esa decisión, que había perdido plata, hizo una explicación que para mí fue realmente interesante porque son de esas explicaciones que uno no tiene el tiempo de hacerlas en la televisión, sobre por qué también la estructura económica argentina había demandado tantos dólares durante la etapa anterior, durante el kirchnerismo. Es una explicación sumamente técnica que brevemente quiero resumir. Argentina demandó tantos dólares en un problema que se llamó restricción externa porque se industrializó. Tuvo vínculo el problema del dólar con el proceso de industrialización, algo que ojalá en algún momento podamos terminar de explicar en estos programas, pero que me sorprendió la claridad con la que lo explicó. No sé cuántos economistas pueden explicarlo con esa claridad. Sí, le planteaba el tema de los dólares porque vos contaste, o Alfredo Zayat, que el mes pasado fue el mes récord en materia de compra de dólares por parte de los ciudadanos argentinos. Más de 3.000 millones de dólares, solamente en un mes. Así es, solamente en un mes 3.000 millones de dólares. Y yo le mencionaba el fracaso que significó aquel intento que hizo Cristina Fernández de Kirchner de poner 3 millones de dólares
para mostrar que había que ir al peso, para luchar por el peso y contra el dólar, puso 3 millones de dólares, que ahora serían 51 millones de pesos, un poco más aproximadamente, y que quedaron en los 12 millones a 4, más o menos se cambió, de aquel momento. Con los intereses que puede haber generado ese plazo fijo, pongamos con toda la furia, llegó a 17, 20 millones de pesos. Queda a 30 y pico de millones de pesos tan solo porque quería mostrar que era necesario ir a una cultura del peso y no de la cultura del dólar. Sí. Y bueno, es frustrante seguramente porque perdió una enorme cantidad de dinero. Piensen ustedes que dentro de ese dinero que perdió para luchar por el peso frente al dólar, caben 3 de las demandas SOTESUR, que son un disparate desde el punto de vista jurídico, pero que económicamente no superan los 15 millones de pesos, creo, en el mejor de los casos de las denuncias que se han presentado. Esto es lo que dijo hoy en una parte Cristina Fernández de Kirchner y vamos a volver sobre el tema.